placer saludarte. Gracias por visitar mi canal. Si es primera vez que nos visitas, pues te doy la bienvenida. Si ya te suscribiste, te doy las gracias. Ya en 2 semanas que apenas abrimos la página, ya sobrepasamos los 100 seguidores de Viviendo Reino. Y para mí es un honor y te doy gracias si ya te suscribiste y todo sea para la gloria del Padre. Así que bueno, estamos regocijados, pero el día de hoy, sin más preámbulos, quiero hablarte sobre un tema que hace días atrás Dios puso en mi corazón. Cada tema que te traigo, lo traigo porque es algo que Dios ha estado queriéndome de una forma decir, ¿verdad? Para yo compartirla contigo. Y este día, lo que Dios me hablaba era sobre la emoción versus la convicción. Entonces, yo me puse a estudiar un poco sobre esto, ¿verdad? Porque dije, bueno, ¿por qué la convicción? ¿Por qué la emoción? Entonces, si vamos y definimos lo que es una emoción, entendemos que la emoción es un estímulo, es la reacción de algo, de alguien, de un lugar, aún de un recuerdo, ¿verdad? Es como nosotros reaccionamos. Eh, ya sea con tristeza, con alegría, ya sea con ira, en fin, infinidad de emociones que tenemos los seres humanos que presentamos, ¿verdad? En nuestra humanidad. Pero a diferencia de una convicción, ¿verdad? Una convicción es la seguridad que tenemos sobre algo, es la certeza de algo, ¿no? Eh, entonces, es más como el convencimiento, a diferencia de la emoción, que es algo que nada más queda en nuestros sentidos naturales. La convicción es algo que va mucho más allá. Entonces, yo me di la tarea de buscar sinónimos de convicción. Decimos que es convencimiento, es certeza, es seguridad, es creencia. Eso es lo que es convicción. Ahora, dentro de la palabra, si vamos a la palabra, en Hebreos 11:1 nos explica, ¿verdad? Nos explica la palabra convicción, de hecho, porque nos habla de la fe. Y la fe está compuesta de 2 palabras, las cuales son certeza y convicción. ¿Por qué lo digo? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa es la definición de fe según Hebreos 11:1. Yo creo que casi todos conocemos esto, muchos conocemos esto, ¿verdad? Entonces, si vamos a la fe, ¿verdad? Porque ya hablamos de la convicción, pero ahora entremos a la fe, que podemos decir que viene siendo una palabra que está compuesta viene del hebreo y viene del griego, ¿verdad? Decimos que del hebreo es emun, que significa verdad, y del griego es pistis, que es creencia. Entonces entendemos que la fe es creer en una verdad, eso es la fe. Entonces, cuando hablamos de convicción, estamos hablando de la seguridad que tenemos o que tiene una persona sobre la verdad o la certeza de lo que se piensa. Entonces, cuando hablamos de certeza, una definición que me llamó la atención, que estamos hablando que es como un título de propiedad, es cuando tú tienes un título de propiedad. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos saber cómo estamos caminando, si caminamos por emoción o estamos caminando por convicción, ¿verdad? Porque si vamos a la palabra en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos habla de todos los hombres de fe, Hebreos 11, y nos habla de todos los hombres de fe, los cuales fueron grandes ejemplos
porque se movieron en fe, ellos actuaron en fe y por su fe fueron galardonados, fueron recompensados por el Padre. Entonces la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí hablamos de convicción, aquí hablamos de la seguridad y el pleno convencimiento de seguirlo. Entonces la pregunta viene siendo, ¿nosotros seguimos a Dios por emoción o lo seguimos por convicción? ¿Por qué te pregunto esto? Porque a donde quiero llevarte es que muchas veces, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a tener esas ganas, no vamos a tener esa emoción de buscar del Padre. A veces queremos como regresar a ese primer amor donde lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pero no... y creímos todas las palabras que Dios habló sobre nuestras vidas, pero en el caminar como que la emoción fue como menguando. Entonces es ahí cuando tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que tener esa plenitud de fe, de convencimiento, de seguridad de que lo que Dios habló sobre nuestras vidas va a venir a cumplimiento. Porque las emociones muchas veces nos van nos van a fallar o nos van a hacer, si caminamos por emoción, podemos llegar a desmotivarnos, podemos llegar a desanimarnos y muchas veces entramos en esas encrucijadas donde queremos hasta detenernos y no continuar porque no estamos caminando en fe. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que Dios permite muchas veces que la emoción mengue. A veces decimos, bueno, se enfrió porque realmente no busco más de Dios. Y no, muchas veces eh, si, nos, si nos enfriamos es porque las emociones no tiene que ser el motor que te lleve, porque a donde Dios nos quiere llevar es a la fe y no a una emoción. Y muchas veces por eso vemos que lo que estamos esperando de parte de Dios no lo vemos, porque estamos esperando basados en emociones, estamos esperando con expectativa, pero, pero un día cuando esperamos y nos cansamos de esperar, entonces nuestras emociones empiezan a querer ser protagonistas y entonces comenzamos a desanimarnos. Y es ahí donde el Padre quiere llevarnos. Él quiere llevarnos ahí para que entonces no dependamos de nuestras emociones y podamos activar la fe. Y como decíamos, que la fe es la convicción, es la certeza, ¿verdad? De lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos, pero que tenemos la seguridad que ya Dios lo hizo. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros esperamos algo de parte de Dios y sentimos que Dios está como tardando o simplemente no estamos como que comienza la fe a jugar un papel y entramos como en una batalla porque no vemos que eso está llegando, vemos el cumplimiento de esa promesa de parte de Dios. Entonces muchas veces es que realmente lo que Dios quiere de parte de nosotros es primeramente formarnos, porque bien que sabemos que la voluntad del Padre es buena, es perfecta y es agradable, pero a veces le pedimos cosas a Dios que no está en su voluntad. Y no es que no es que no nos las quiera dar. El problema es que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibirla. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces, supongamos que le pedimos al Padre que nos bendiga, ¿verdad? Con muchas riquezas naturales, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Monetarias. Entonces, pero el Señor sabe que hay áreas todavía en tu corazón que si Él te entrega eso, tal vez te puedes hasta perder, porque la palabra dice que no podemos tener eh, los ojos puestos en las riquezas y en Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que
entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere el bienestar de nosotros, pero muchas veces somos nosotros quienes no estamos preparados para recibirlo. Entonces, de hecho, como por ejemplo, algunas veces a mí me ha pasado que yo he conocido personas y yo digo en mi mente, bueno, o sea, si esa persona es de esa forma y sin ánimos de juzgar a nadie, pero es la percepción que a veces tenemos, ¿verdad? Y decimos, bueno, si esa persona es de esa forma, imagínate que si tuviese mucho dinero, ¿cómo sería entonces? Si estando así no, o sea, imagínate cómo sería esa persona. Entonces, nadie más nos conoce que solamente el Padre. El Padre sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y muchas veces aquello que creemos que nos hace bien puede ser algo que nos pueda destruir. Entonces, por eso el Padre muchas veces demora las promesas y no es que no las quiera dar, sino es que Él está esperando que seamos nosotros que estemos preparados, que estemos maduros y que estemos cimentados en la fe para recibir las promesas de Dios. Otro ejemplo está creo que lo anoté, no estoy muy segura, en Juan, sé que es Juan, sí, Juan 11:40, ¿verdad? Cuando le dice Jesús a Marta, le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, esto es, yendo un poco más atrás, esto es cuando Lázaro muere y es sepultado. Luego Jesús, cuando Jesús llega, ya Lázaro había fallecido y Marta le dice, si hubieses estado aquí, Lázaro no estuviese muerto. Entonces es ahí donde Jesús le dice, no te dije que si vieres, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces aquí vemos como Jesús como que parece que le está recordando, porque como que ya Jesús nos los había dado a entender previamente. El creer es lo que va a activar que tú puedas ver la gloria de Dios manifiesta. Entonces, ¿cómo nosotros activamos esa fe? Aquí es donde quiero ir. Estábamos hablando primeramente de emoción. Sabemos que las emociones son engañosas. Las emociones vienen del alma, vienen del corazón y el corazón es engañoso. Pero versus lo que es la convicción. Y decimos que la convicción entra dentro del ámbito de la fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos activar esa fe? ¿Cómo nosotros podemos ir a ese nivel que Dios quiere que nosotros vayamos como hijos de Dios? Ya que sabemos que Él dice eso, lo repito una vez más, que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, ¿cómo lo agradamos? ¿Cómo podemos activar la fe? Y entonces, principalmente lo que tenemos que hacer es creer. Y sí, suena simple, suena bastante sencillo, creer. Creerle a Dios en medio de, creerle a Dios cuando no ves, creerle a Dios cuando no sientes, creerle a Dios. Creerle a Dios es una decisión. Y tiene que estar por encima de tu razonamiento, tiene que estar por encima de todo lo que tú crees que... Porque es que muchas veces lo que queremos es como que enseñarle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Pero cuando nosotros creemos, le creemos a Él y dejamos que sea Él quien actúe, entonces es cuando Dios obra. Pero también es importante, sabemos que hay que dejar que Dios haga la obra, pero hay parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que tener una acción correspondiente basado en la fe. No podemos vivir una vida de fe sin movernos o sin actuar de forma de que sea lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, para explicar un poco más, no podemos, si Dios te habló de abrir un negocio y vienes y en vez de abrir un negocio, sacaste un carro, compraste una casa, después quieres abrir el negocio y no puedes, entonces quiere decir que no lo hiciste en el orden que Dios quería que lo hiciera. Muchas veces Dios nos da instrucciones para que nos movamos basado en eso, no basado en otra cosa. Entonces queremos hacer otras cosas esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Cuando realmente cuando Dios te dio una palabra, tú tienes que caminar en esa palabra en específico, ¿verdad? Porque muchas veces las palabras van a ser condicionadas, las palabras van a tener su efecto siempre que nosotros seamos quienes nos movemos paralelamente con la palabra. Entonces no podemos hacer
algo completamente diferente de lo que Dios habló. Eso nos da un testimonio a nosotros ante el Padre como faltos de fe, y eso no agrada a Dios. Entonces es ahí donde tenemos que cuidarnos y tenemos que estar muy pendiente de eso. Es muy importante. Entonces, una forma de activar la fe es haciendo una acción correspondiente a la palabra que el Padre habló sobre ti. También dice la palabra que la fe viene por el oír, y oír atentamente la palabra de Dios. Tenemos que escuchar cada vez que Dios nos da una palabra en específico, y tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y por esa razón yo abrí este canal, yo abrí esta página de YouTube, para que entonces tú puedas escuchar una palabra de Dios. Y Dios a lo que nos está llamando en este día, y la exhortación que quiero hacer, es que aprendamos a caminar por convicción y no caminar por emoción. ¿Por qué? Porque las emociones son pasajeras, las emociones son efímeras, las emociones son temporales, las emociones cambian, las emociones no podemos confiar en nuestras emociones. Nuestras emociones van a cambiar constantemente. Pero cuando tenemos la convicción, es la decisión de seguir caminando en fe. La convicción es el convencimiento, es la seguridad plena de que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y si Dios nos da una instrucción de que tenemos que hacer algo, entonces tenemos que hacerlo. Para que entonces, a medida que vamos caminando, esa fe se va activando. Entonces Dios, que es un Dios galardonador, es un Dios que premia, es un Dios que da a sus hijos y nos da en abundancia. Entonces es ahí cuando vemos los cielos abiertos y vemos la manifestación del Padre sobre nuestras vidas. Entonces yo te invito a que puedas caminar por convicción y no por emoción. Ese es el mensaje del día de hoy. Brevemente quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada persona que se tomó de su tiempo, Padre, para ver este mensaje el día de hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú derramando bendiciones que sobreabunden sobre ellos, Padre Santo. Que cada palabra y cada promesa, Señor, que tú pusiste, Señor, que tú entregaste a cada persona que está viendo este video, Padre, se pueda hacer activada, Padre. Todo sueño que quedó, toda palabra que quedó en un rincón, que quedó engavetada, Padre Santo, que ellos puedan tomarla nuevamente, Señor, y puedan caminar en fe, creyendo lo que tú hablaste sobre sus vidas, Señor, que ellos puedan tomar y hacer una acción correspondiente, Señor, basados en su fe y en la convicción, Padre amado, de que a medida que ellos van caminando, Señor, tú vas obrando sobre sus vidas, Padre amado. Despeja, Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de duda, Señor, todo pensamiento que obstaculice, Señor, que ellos puedan ser personas que caminen confiados en ti, Padre Santo, que puedan poner, Señor, todas sus fuerzas, Señor, en ti, y puedan descansar, que aún en medio de lo que no ven, Padre, ellos tengan la certeza de que eres tú, Señor, quien va a obrar a favor de sus vidas, en el nombre de Jesús. Así que te bendigo bueno, no sé a qué hora vas a ver este video, mañana, tarde o noche. Bendigo tu vida y que el Padre te dé favor y gracia y que se cumpla sobre ti lo que Él habló sobre tu vida. Así que bendiciones y hasta una próxima oportunidad.